Hola, muy buenos días, buenas tardes. Va a depender del grupo horario donde puedan proyectarse estas clases o estas cápsulas. En primer lugar, darle la bienvenida a este nuevo proyecto Match Sustentable para la valorización de residuos, que está gestionado por el Programa de Sustentabilidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana. A continuación, bueno, en primera instancia, presentarme. Mi nombre es Carola Ipuga, soy ingeniera ambiental de profesión. Llevo 8 años de experiencia en todo el sector industrial relacionado directamente con el manejo de residuos sólidos industriales, peligrosos y no peligrosos, y también así como el tema de la certificación ISO 14001, que tiene que ver directamente con un sistema de gestión ambiental a nivel obviamente industrial, organizacional, empresarial, etcétera. ¿Ya? Actualmente estoy terminando unos cursos, unos diplomados, en este caso de gestión ambiental. Ya cuento con una experiencia previa para con economía circular, ecodiseño, que son denominaciones que vamos a ver en el transcurso de la presentación, en este caso, de este proyecto y las cápsulas, las clases que vamos a ver más adelante. Bueno, en primera instancia, el programa consta de de diversas cápsulas o clases. En primera instancia, vamos a ver lo que es el ciclo del reciclado. Antes de entender esto, vamos a eh, poder priorizar y entender de forma previa diversos tipos de conceptos, donde surge el tema de esta importancia ambiental a nivel no solamente industrial, sino que también como sociedad, y conjuntamente cuál es el modelo de gestión de residuos, ya entender qué es lo que es un residuo, a diferencia del concepto que tenemos todos utilizados como basura, y también todas las directrices que conlleva también a las técnicas eficientes para la gestión de los residuos que nosotros generamos durante nuestro día a día, ¿ya? Pero para igual que entendamos un poco más también la contextualización. Lo que vamos a ver hoy día entonces en este ciclo del manejo o la gestión de residuos es primero visualizar bajo qué concepto o qué contextualización en este caso vamos a iniciar el programa, ¿ya? Desde una mirada internacional, ¿cierto? Desde las brechas en este caso, desde una mirada nacional, con temas de numéricos también, lo que ha evaluado también el Ministerio de Medio Ambiente para poder desarrollar programas, planes, normativas, etcétera, y que nos perjudican o nos benefician desde la mirada también que podemos tener cada uno a nivel nacional, no solamente de la industria, como les comentaba, sino que también a nivel doméstico, domiciliario particular, ¿ya? Como personas naturales. Algunos conceptos también para poder identificar y finalmente la identificación de los residuos a grandes rasgos, en realidad, porque vamos a profundizarlo a la medida que avance el programa. Finalmente vamos a finalizar con una ronda de preguntas que en donde en la cápsula venidera, la siguiente, ya vamos a poder resolverla justificando obviamente las que son falsas. Bueno, para poder obviamente dar una preescuela más o menos de lo que se trata todo este tema de gestión de residuos, nuestra responsabilidad, ¿cierto? A nivel de ciudadanos, industriales, normativa, a nivel país, etcétera. Hay que tener en cuenta de dónde nace todas estas cosas, ¿ya? Todos estos conceptos y estas técnicas, actividades que vamos, y nuestra importancia en este caso que estamos teniendo ahora en el 2024 y hace un par de años atrás, ¿ya? La importancia surgió porque finalmente hubo una era, dos etapas claves, ¿ya? Que la denominamos como revolución industrial. Estas eras importantes fue muy potente, ¿ya? Como dice su palabra, la revolución industrial, que permitió el acrecentamiento, el desarrollo súper importante a nivel industrial, las fábricas, maquinarias, ¿cierto? Las nuevas organizaciones de trabajo, también nuevas invenciones, ¿es cierto? En donde obviamente hubo un crecimiento sostenido en el tiempo a nivel industrial.
ya comercial también, en donde económicamente muchos países crecieron, ¿cierto? Se encontró diversos tipos de exploraciones también a nivel de recursos naturales, donde obviamente se destacó la importancia de utilizar diferentes materias primas para poder fabricar productos, abastecer con servicio, alimentación, entre otras. Entonces, para obviamente sostener las necesidades que teníamos, no solamente como a nivel de ciudadanía, ¿cierto? De sociedad, sino que también a nivel global, ya a nivel de industrializado. Entonces, estas dos eran importantes, una que principalmente casi duró 100 años y la consiguiente entonces fue de 1850 a 1914. Es súper importante porque este crecimiento exponencial que hubo a nivel industrial permitió, obviamente, el desarrollo del capitalismo, ¿cierto? La inversión extranjera y fue como un boom a nivel industrial, ¿ya? Con un crecimiento económico asociado, crecimiento y desarrollo de la sociedad. em, en una parte también mejorando la calidad de vida de muchas personas. No estamos hablando en temas de salud, ni tampoco salud pública, por ejemplo, o tampoco a nivel de medio ambiente. Dejemos esos parámetros hacia un lado, ¿ya? Sino que también por desde abastecimiento, mayor consumo e insumo de productos y servicios, ¿cierto? Un crecimiento sostenido, ¿ya? Y que obviamente no había mucha regulación. Entonces, al dispararse esta situación, generó en el entretanto diversos problemas, ¿ya? Que se fue acumulando en el tiempo. Entre eso, hemos evidenciado hasta ahora un impacto ambientalmente negativo a nivel global con respecto a que obviamente hubo una deforestación a nivel mundial de forma catastrófica porque claro, hubo este boom que yo les comentaba y que no había regulación en primera instancia. Una explotación de los combustibles fósiles, ya sea carbón, cierto petróleo, que hasta el día de hoy se están utilizando, pero ahora obviamente en menor envergadura porque ya están todos los sistemas, cierto, de energía renovable no convencional, pero en entre tanto estaban todos estos recursos que estaban siendo explotados y obviamente estaban siendo eh, investigado, ¿cierto? Estaban sobresaliendo muchos nuevos en ese tiempo que obviamente causaba un gran impacto en la salud pública y impactos ambientales negativos. Por consiguiente, obviamente, esto va arrastrando un cambio climático y la contaminación, ¿cierto? Que vamos a ver más adelante que no solamente una contaminación, sino que a nivel de componentes de aire, sino que también de suelo, de cursos de agua, entre otros, ¿ya? Obviamente esto va de la mano con todo lo que arrastró la revolución industrial, que ya sea el aumento de la población, que obviamente va creciendo día a día, el consumo mundial de los recursos naturales, ¿cierto? Aumentó ya a un 60%, va a aumentar al 2060, o sea, las proyecciones son súper alarmantes. El aumento de la demanda del consumo, o sea, a mayor aumento poblacional, tenemos un aumento entonces de la demanda del consumo. Ya hasta el día de hoy hay estudios en donde sistematizan que los países que tienen mayor riqueza generan un mayor consumo, ¿cierto? Obviamente porque un mayor aumento poblacional, ¿cierto? Per cápita, genera hasta 10 veces más impacto que un país que tiene recursos que son más pobres, ¿cierto? Económicamente. El tema de la urbanización también es clave, o sea, todo lo que es la construcción, ¿cierto? La urbanización, los cambios de tecnología, si bien se han creado normas para ahora para poder obviamente potenciar las tecnologías que sean más sustentables en el tiempo, pero también, o sea, todo va ligado también con el aumento poblacional que deriva estas alzas con respecto al consumo, ¿cierto? La demanda, la urbanización, la industrialización, ¿cierto? Al haber más personas, hay más necesidades, ¿cierto? El desarrollo de investigación también ha aportado a que la industrialización vaya también a otros sectores, se creen nuevos, entre otros. Entonces, entre tanto, a nivel internacional,
esta contextualización para que obviamente lo puedan entender, va derivado directamente de donde nace esta problemática ambiental. ¿Ya? Donde obviamente hubo dos periodos importantes donde no hubo normativa y empezamos a echar a babor, ¿cierto? Todas las técnicas para abastecer el consumo, el sobreconsumo. Teníamos un pensamiento súper de economía lineal en donde la empresa, la industria o nosotros mismos, los consumidores, estábamos acostumbrados a poder abastecernos, consumir, ¿cierto? Y desechar. Pero nunca nos paramos a poder pensar, oye, ¿y qué pasa con los residuos a posterior? ¿Ya? Esto obviamente hubo una acumulación, no solamente de residuos sólidos, sino que también líquidos, sino que también que son atmosféricos y que afecta obviamente a los diversos componentes que los vamos a ver más adelante. A nivel de contextualización nacional, efectivamente, todo lo que tenga que ver con la contaminación, ya sea de residuos sólidos, líquidos, ¿cierto? Y también sustancias, todo lo que compromete a nuestro ecosistema, ya sea el aire, el agua y el suelo, afecta su calidad y la salud en este caso, no solamente del medio ambiente, sino que en primera instancia y por sobre todo, esto sale en las normas también, a nosotros también nos enseñan desde el aula, que es súper importante y en primera instancia la salud pública de las personas es la afectación más importante y lo que tenemos que velar, por supuesto. La contaminación, como les comentaba, entonces directamente afecta al aire, el agua y el suelo. Estos componentes va a depender de estas sustancias que son perjudiciales y que alteran la composición, no solo física, química, de la atmósfera, ¿cierto? En este caso, los cursos de agua, ya sea marinos, ¿cierto? Continental y subterráneo. No nos olvidemos también de las napas subterráneas y también del suelo y que obviamente en este caso puede ser a nivel industrial o a nivel doméstico, ¿ya? Esto afecta directamente no solo lo que producen las grandes industrias, sino que también nosotros como consumidores locales. A nivel nacional también es súper importante indicar que la región metropolitana, obviamente al ser capital, ¿ya? Y obviamente como, porque también está todo muy centralizado, la mayor generación de residuos no peligrosos que en este caso comprometen, ¿cierto?, al componente suelo en el 2021, según el Ministerio de Medio Ambiente, fue en mayor porcentaje la región metropolitana, seguido de la región de Antofagasta y obviamente algunos en este caso regiones del sur, ya sea Biobío, la Araucanía, eh, entre otras. ¿Ya? Dentro de los residuos no peligrosos, ya que vamos a diferenciar más adelante, el tratamiento de esto, la mayoría, más del 50%, se van a eliminación. Eso quiere decir que estos residuos se van sin ningún tratamiento de recuperación, ¿ya? La valorización, por otro lado, constituye un poquito más del 40% y la recolección, en este caso, que lo vamos a ver también más adelante, solo un 3,31%. Entonces, estos son indicadores que son súper importantes y son claves a la hora de poder decir, oye, ¿qué estamos haciendo con nuestros residuos? ¿Podemos mejorar la gestión de nuestros residuos? Sí, ¿ya? Y obviamente viendo estos indicadores nos permite dar la alerta de qué alternativa nosotros podemos hacer, ¿ya? Bueno, y así como también podemos ver de forma consolidada a través del tiempo, a través de los informes anuales que indica el Ministerio de Medio Ambiente, los tipos de residuos que en este caso se generan, ¿ya? Tenemos que en mayor proporción los residuos sólidos industriales a nivel de la industria comercial, que obviamente son estas grandes cadenas de generación de residuos, se llevan obviamente el mayor porcentaje de la generación a nivel nacional, ¿cierto? Pero también es súper importante que los residuos no peligrosos municipales, en donde nosotros estamos en este caso como personas particulares, aportando constituye el segundo porcentaje más alto. Ya obviamente vienen los lodos de las plantas de tratamiento, los residuos peligrosos, que obviamente son súper puntuales, pero no olvidar que el segundo mayor porcentaje
de contribuir a la generación de residuos de forma nacional somos nosotros mismos. Bueno, y para esto es súper importante tener, bueno, y pensar, ¿cómo cambio, hago un cambio de paradigma? ¿Ya? ¿Cómo hago un cambio o cómo contribuyo a nivel local? Súper importante que, y lo vamos a ver en los slides más anterior, a posterior, em, ¿qué es lo que es un residuo? Toda la gente piensa que lo que yo desecho es una basura, ¿ya? La basura como tal hay que sacarse ese concepto de la cabeza y de nuestra actividad diaria, porque podemos de alguna u otra forma entregarle algún tipo de valorización, ¿ya? Eso ¿qué quiere decir? Algún tipo de recuperación, a lo mejor no es total, pero puede ser parcial, y aunque sea parcial es un aporte, ¿ya? Entonces, esta pirámide, ya que es una pirámide invertida, nos va a indicar los diferentes eslabones que nosotros como ciudadanía debiésemos tener en cuenta, ¿ya? En la generación de residuos. Por un lado, la prevención. ¿Ya? La prevención prioriza acá como primer eslabón, ¿ya? Porque es nuestro puntapié a decir, yo necesito esto antes de generar un residuo o no lo necesito. Si no lo necesito, por supuesto, lo descarto. Pero si lo necesito, tengo que, por un lado, ver, ¿puedo hacer mejor el adquirir este producto o este servicio? ¿Ya? Ver la opción. Si, por ejemplo, testean animales, su envase y embalaje traen menor cantidad o son biodegradables, ¿cierto? Tiene una etiqueta de eficiencia energética. Si quiero comprar, por ejemplo, un aparato electrónico eléctrico. Son varias preguntas o directrices que yo puedo evaluar antes de adquirir un producto o un servicio que realmente yo digo, necesito, ¿ya? Obviamente dejando a un lado los términos económicos, ¿ya? O por supuesto que aquí no se puede ver si yo puedo o no puedo pagar más por esto o no, ya eso va a depender de cada uno. Pero si tiene la posibilidad de hacerse las preguntas necesarias para poder obviamente adquirir, ¿ya? Porque de esto va a depender qué cantidad de residuos voy a generar y qué cantidad de residuos voy a evitar, ¿ya? Que eso es importante, la prevención. Luego entonces viene el concepto de valorización, que significa, bueno, yo ya tengo ya mi producto y mi servicio, ¿cierto? ¿Y qué porcentaje de esto lo voy a recuperar o se puede recuperar? Y yo de ahí empiezo a darle un término de residuo. Ya no es una basura, la basura es de descarte, lo elimino como tal y genera entonces una contaminación. Pero la valorización, por otro lado, me indica que yo puedo darle una oportunidad de poder recuperar uno más de sus componentes o su totalidad, ¿ya? Después, el siguiente eslabón es el reciclaje, ¿ya? Es el reciclaje. ¿Qué significa esto? No es la reutilización, ¿ya? La reutilización son otros parámetros que vamos a ver más adelante, que es reusar, ¿cierto? Un producto que antes lo iba a botar, ¿cierto? Lo voy a usar como macetero, por ejemplo, y eso es reuso, ¿ya? El reciclaje es transformar ese residuo, ¿ya? Transformarlo física, química, ¿cierto? Para poder utilizarlo en otro, ¿ya? Por ejemplo, tenemos estos envases que son de los mayormente denominados Tetra Pak, pero en realidad esos son finalmente la marca, pero son estos cartones o envases acartonados que tienen una lámina de aluminio en su interior. Nosotros lo utilizamos para el jugo, ¿cierto? Para consumo de, por ejemplo, de lácteos, etcétera. Y en vez de botarlo a la basura, podemos recuperarlo y ir a un punto, ¿cierto? Un punto limpio, donde podemos depositarlo. Y ahí obviamente, recolecta una empresa para poder llevárselo a una empresa que los recicle, ¿ya? Y este reciclaje, la transformación, por ejemplo, hay un emprendimiento que utiliza estos envases para ayudar si no me equivoco, en el programa de Un Techo para Chile, para poder obviamente aislar, hacer paneles aislantes para obviamente los campamentos, la reconstrucción de casas y viviendas. Entonces, ese residuo, ¿cierto? Que antes estaba utilizando para el consumo, ¿cierto? De algún líquido, terminó utilizándose nuevamente, pero para otro fin, ¿ya?
Entonces, es súper importante que tener en claro que lo que yo estoy consumiendo no necesariamente se puede eliminar, ¿ya? Y entregarle un valor para que obviamente extenderle esta vida útil. La valorización energética, como penúltimo eslabón, es súper importante porque, y lo vamos a ver más adelante en detalle, es donde le podemos extraer energía, ¿cierto? Un poder calorífico de este residuo. Ya vamos a verlo más adelante en los ejemplos o en las otras clases. Finalmente, y como última opción, es donde yo digo, ya, este residuo es una basura, ¿cierto? Porque no le puedo encontrar ningún tipo de valorización, ¿cierto? De recuperación. O en su defecto, como yo le decía, le puedo encontrar una valorización en algún porcentaje, ¿cierto? La mitad de ese producto que yo consumí lo voy a valorizar y la otra mitad no puedo, no encontré lugar, entonces se va a eliminar. Pero tu residuo que anteriormente lo hubieras eliminado en los eslabones más adelante, aquí eliminaste solamente el 50%. Entonces tú contribuiste con el otro 50%. Eso es súper importante. O sea, en primera instancia, verificar, ¿es necesario para poder dejar algún residuo en la cadena? O bueno, si es necesario adquirirlo, ¿qué porcentaje voy a dejar en la cadena? ¿Ya? Conceptos claves para poder introducirnos en estas clases o cápsulas. Como primera instancia, súper importante el medio ambiente. Ya muchas personas piensan que el medio ambiente es todo lo que nos rodea, ¿cierto? Y eso está bien, pero no hacer como que sea un concepto, una mirada muy antropocéntrica, o sea, que el ser humano esté en el centro de todo y todo gira alrededor de él. No, porque el ser humano es parte del medio ambiente. Aquí, según la nomenclatura y la norma establecida por el Ministerio de Medio Ambiente, dice que es un sistema global constituido por elementos naturales, artificiales, de naturaleza física, química, biológica, socioculturales y sus interacciones en permanente modificación por la acción humana, natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Aquí no solamente estamos hablando de conceptos vivos, bióticos, sino que abióticos, ya desde una roca, desde un animal, desde la vegetación, microorganismos, ¿cierto? Desde nuestra atmósfera, desde también nuestras interrelaciones socioculturales, súper importante. Acá, por ejemplo, en las nuevas normativas está súper inserto el tema de la participación ciudadana. ¿Qué es lo que opina la ciudadanía en base a algún proyecto físico, un proyecto de norma? Si tiene algún tipo de intervención que hacer, nosotros somos parte del medio ambiente. No es que el medio ambiente nos rodea a nosotros y nos complementa. Ya nosotros somos parte de, ya, y somos condicionantes. La contaminación, por otro lado, es un elemento clave que lo vimos en los slides anteriores. Dice que es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energías o combinación de ellos en concentraciones y permanencias superiores o inferiores a la establecida por ley. ¿Ya? Súper importante ahora que yo como les comentaba, posterior a la revolución industrial y todo lo que desencadenó, sus consecuencias, ¿cierto? En términos medioambientales, permitió hacer, obviamente, estas normas para poder, obviamente, controlar, monitorear, ¿cierto? Diferentes componentes, suelo, agua, ¿cierto? Atmósfera, diferentes tipos de industria, etcétera. Y obviamente la presencia o ausencia en mayor o en menor concentraciones, ¿cierto? Va a permitir qué tipo de contaminación estamos generando, ¿ya? O se está generando. El daño ambiental también es un concepto clave, ¿cierto? Para poder, más que todo, poder robustecer el tema de la contaminación. ¿Cuánto daño ambiental estoy generando o estamos generando o se está generando a nivel industrial o particular? ¿Ya? Y se identifica como toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo hacia el medio ambiente o a uno más de sus componentes. ¿Ya?
Por eso les decía que medio ambiente no es un concepto global, sino que también abarca diferentes tipos. Ya habíamos hablado desde socioculturales, naturaleza física, química, elementos bióticos, vivos o no vivos, etcétera. Entonces puede ser un daño ambiental a nivel global o también a uno o parte de sus componentes. Residuos también, un concepto clave que lo vimos en unos slides anteriores, donde dijimos entonces que es cualquier sustancia, objeto que un generador ya desecha o tiene la obligación de desechar. Y un generador no solamente es a nivel industrial, sino que nosotros mismos somos generadores de residuos, ¿ya? Y como les decía, hay que sacarse de la cabeza el concepto de basura, porque aunque no lo crea, el más mínimo desecho, ¿ya? Que nosotros vamos, valga la redundancia, a desechar o eliminar, tiene, aunque sea un porcentaje para recuperar. Y si tiene un porcentaje de recuperación, lo vamos a denominar residuo, ¿ya? Y el manejo de estos, manejo de residuos, es toda operación, ¿ya? O acción operativa a las que se somete un residuo, incluyendo la recolección, almacenamiento, transporte, pretratamiento y tratamiento final, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Súper importante que son todas esas técnicas o actividades para poder yo eh, darle un control, ¿cierto? A este residuo, ¿ya? Ya sea un porcentaje lo voy a eliminar, un porcentaje lo voy a recuperar, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a recolectar? ¿Lo voy a dejar en un punto limpio, un punto verde, en un contenedor? ¿Cómo lo voy a almacenar? ¿Cierto? Son todas esas técnicas que me ayudan, obviamente, a poder darle un ciclo completo al residuo que estoy generando. Por otro lado, súper importante también identificar. Hay diferentes tipos de identificación de residuos, ¿ya? Tiene que ver, por ejemplo, por su naturaleza, su procedencia, por su tipo de riesgo, su característica. Por ejemplo, acá tenemos como identificación según su procedencia, ¿ya? O su naturaleza, de dónde viene su existencia, ¿cierto? Pueden ser residuos industriales que tienen que ver directamente con la industria de la madera, ¿cierto? Tiene que ver con la industria textil, por ejemplo, del acero, del cemento, etcétera. Residuos silvoagropecuarios que tienen que ver directamente con todo lo que tiene que ver con la agroindustria, ¿cierto? Vitivinícola, pesquera, residuos mineros, ¿ya? Obviamente, como la palabra lo indica, que proviene de la explotación de las minas, ¿cierto? Residuos de construcción, todo lo que tiene que ver con la inmobiliaria, ¿cierto? Construcciones de industria, todo lo que es, por ejemplo, pavimentación, obra de pavimentación, entre otras, tiene que ver directamente con la construcción y desde ese escenario también se traen diferentes tipos de residuos que no están obviamente en las categorizaciones que vimos anteriormente. Los residuos hospitalarios también, ahí está, es súper importante que según el origen, ¿cierto? Los residuos hospitalarios también y están normados de forma diferencial, como los residuos de centro de asistencia de salud, ¿cierto? Ahí tenemos también peligroso y no peligroso, entre otras. Y los residuos sólidos municipales, ya que tiene que ver directamente con la recogida que hacen todos los municipios en los camiones recolectores de basura, ya, con ese concepto en nuestros hogares, ¿ya? Que ahí vamos a incorporar la identificación como domiciliarios y también en los comercios, la industria más pequeña, ¿cierto? Y que son los asimilables a domiciliarios, que por ejemplo, los residuos de un negocio, por ejemplo, de una notaría, de una oficina, etcétera, ¿ya? Que no constituyen una industria como tal, ¿ya? También tenemos otro tipo de identificación que es según el tipo de riesgo o la característica, ¿ya? Aquí tenemos familias más grandes, ¿ya? Y que puede estar introducida, ¿cierto? Las que mencionaba anteriormente, que es según su procedencia, ¿ya? Aquí tenemos los residuos peligrosos, ¿cierto? Los residuos no peligrosos y los residuos inertes, o sea, que no son ni peligrosos, no peligrosos, no constituyen ningún tipo de su consecuencia, su característica tiene componentes que inertizan, ¿cierto? No producen ningún daño, ¿ya? Por otro lado, acá, según su procedencia, un residuo industrial puede ser peligroso, no peligroso, inerte, un residuo minero, así como nuestros residuos sólidos municipales. Nosotros generamos residuos peligrosos, aunque no lo crean, residuos no peligrosos, inertes. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver más adelante.
Bueno, dentro de los residuos sólidos municipales, ya en esto me voy a centrar en los que generamos nosotros, ya. Más adelante en las cápsulas, los cursos o en las clases, vamos a ver técnicas para poder obviamente manejar nuestro residuo y por eso es que acá es la clave. Todo lo demás que vimos anteriormente es para entender la procedencia y la identificación, ¿cierto?, de todo lo que vamos a ver a continuación. Los residuos sólidos municipales, como yo le comentaba, se dividen en dos: los domiciliarios, que es lo que genero yo, ¿ya? Y que en este caso el municipio recolecta puerta a puerta desde nuestras casas, ¿ya? O desde nuestro edificio, condominio, etcétera. Y los asimilables a domiciliarios, ¿ya? Que son los mismos residuos que genero como domiciliario, pero a menor escala, ¿ya? Por ejemplo, en un taller mecánico, por ejemplo, en una panadería, en un almacén, en un comercio de venta de sushi, por ejemplo, en un colegio, etcétera, ¿ya? Y aquí dice residuos generados principalmente por hogares y otros establecimientos, centros de trabajo, comercio y servicios. Si yo estoy en una oficina, ¿ya? Y yo genero residuos, va al camión recolector, ¿cierto? Va al edificio, extrae el contenedor, ¿cierto? De almacenamiento de residuos y esos son residuos asimilables. No estoy en mi casa, no son domiciliarios, pero sí genero los mismos, por ende, pero en otro sector, por ende son asimilables, ¿ya? Dentro de bueno, datos importantes a nivel nacional, ¿ya? De Chile. eh, la composición de los residuos domiciliarios, o sea, lo que yo puedo botar, ¿ya? En el camión recolector, ¿cierto? Yo lo que extraigo desde mi hogar, dicen que el 58% de los residuos son orgánicos. ¿Qué tiene que ver? Los orgánicos son directamente todo lo que yo extraigo de mi alimento, fruta, verdura, etcétera, ¿ya? Esos son los residuos orgánicos. Entonces indica que de esta bolsa de basura, idealmente cada persona extrae un 58% de residuos orgánicos. El 25% ya restante de esta bolsa son residuos de envase y de embalaje que son potencialmente reciclables. Por ejemplo, cuando nos llega algún, no sé, compramos algo por el retail, nos llega por e-commerce, ¿cierto? Y bueno, nos llega un celular y nosotros siempre botamos las cajas, ¿cierto? Etcétera. O en este caso, si compramos alimento, la caja, el envase de yogur, ¿cierto? Todo es un envase y embalaje de un producto, en este caso, que ya consumí, que fue consumible, ¿ya? Y el 17% es la fracción resto, que obviamente ahí puede haber otros tipos de residuos de descarte, que generalmente pueden ser restos de, no sé, textiles, no sé, metales, entre otros, ¿ya? Bueno, como datos del 2022, los residuos de gestión municipal constituye un 97% de eliminación, ¿ya? Si se fijan en la mayoría, ¿ya? De los residuos que se están recolectando a nivel municipal, puerta a puerta, ¿ya? De cada una de las casas o comercios que están dentro de nuestros barrios, etcétera, el 97% se elimina, o sea, no se le hace ningún tipo de recuperación, ¿ya? Solo el 2% se valoriza, ¿ya? Son datos súper críticos porque en realidad pudiese ser más, ¿ya? Todo depende de un plan también de gestión municipal y también como nosotros como individuales, ¿ya? Le demos importancia también a esto, ¿ya? En muchos municipios se están integrando puntos limpios, por ejemplo, puntos de recolección o en su defecto puntos verdes. Hay empresas que también te dan descuentos, por ejemplo, si es que tú llevas tus residuos de vehículos, por ejemplo, las baterías te dan un 25% en tu próxima compra o de neumático, el recambio. Incentivan también a que las personas puedan llevar sus residuos y por otro lado lo incentivan con un tipo de descuento, pero va a depender también de nosotros en que realicemos esta acción. Por otro lado está la identificación de los residuos y como les comentaba en el slide anterior, los residuos municipales, domiciliarios o asimilables, ¿ya? Se rigen por colores, ¿ya? Esto está normado por la norma chilena 3322, ¿cierto?
y en donde finalmente nosotros no tenemos que hacerlo. Los municipios donde establecen, por ejemplo, puntos limpios, es donde tienen que asignar colores y nosotros obviamente en base a una rotulación y la información que esté súper clara, nosotros vamos y vamos disponiendo, ¿ya? Todos los residuos que nosotros generamos tienen diferentes tipos de contenedores, ¿cierto? Que tenemos que empezar a segregar o a separar nuestros residuos. Por ejemplo, de color azul está todo lo que es papel, cartón, ¿cierto? A diferencia del color como un poquito más café, beige, ¿cierto? El cartón para bebidas que yo les comentaba que son estos que nosotros los conocemos como Tetra Pak, pero eso es la marca, que son finalmente estos envases acartonados, ya que vienen todo lo que son los alimentos, los líquidos, los lácteos, entre otras, ¿ya? Esos son diferentes, ¿ya? Porque tienen esta película o esta lámina de aluminio que diferencias de los otros envases y embalajes de papel y cartón, ¿ya? Todo lo que es plástico también está identificado como un color amarillo y ahí obviamente los plásticos también los pueden subdividir. Ya están los plásticos PET, ¿cierto? Los polietilenos de alta densidad, de baja densidad. Los invito también de repente a tomar una botella en su etiqueta, es súper importante, ahí debiese ya salir por norma, ¿ya? La identificación de cada uno de los plásticos que componen esta botella, ¿ya? Súper importante porque la botella en sí es de un tipo de plástico, la tapa es de otro tipo de plástico y el adhesivo que contiene esta información, el logo, ¿cierto? El nombre, el producto, etcétera, es de otro plástico. Entonces, cuando yo voy a un punto limpio, es súper importante que esa etiqueta me indique dónde, de qué tipo de plástico es, y yo obviamente voy a un punto limpio, a un punto verde y los voy separando. ¿Ya? Eso es parte de nuestro como acción que debemos hacer como particular. Por otro lado, verde, ya se identifica todo lo que es vidrio. Hay muchas empresas que, por ejemplo, son grandes, tienen, por ejemplo, estos contenedores tipo campana, son de color verde. Fíjense, en las plazas, ¿cierto? En los municipios, en donde uno puede ir a dejar sus residuos de vidrio, ¿ya? Súper importante entonces ahí. Ojo que los vidrios tienen que ver con frascos, botellas, no espejos, no, por ejemplo em, parabrisas, esto no es parte del vidrio ya como tal, eso es parte de otros residuos que finalmente eso vienen como mezclados, no es un vidrio puro como tal, ¿ya? Por otro lado, también tenemos como identificación los metales que están identificados como color gris, ¿ya? Todo lo que es las latas de atún, las latas de, por ejemplo, de alimentos de animales, que eso que les gusta a nuestros gatitos, ¿cierto? Las latas de bebida, entre otras. Todas esas latas, sin el adhesivo, por supuesto, se tienen que incorporar en estos contenedores de color gris. Todo lo que es color café, ¿cierto? Más oscuro, no tiene que ver con el café este que es como un poco beige, ¿ya? Café como tal están toda la materia orgánica. Y más adelante vamos a ver técnicas en las otras cápsulas, otras clases, de cómo obviamente hacer este tipo de manejo con la materia orgánica. Todo lo que es residuo, por ejemplo, de verduras, frutas, entre otras, que nos permiten hacer otro tipo de recuperación e incluso hasta abono, ¿ya? Para nuestras plantas. Residuos peligrosos, súper importante. Nosotros decimos, pero ¿cómo? ¿Qué residuo peligroso yo puedo utilizar o generar en mi día a día? Sí, tenemos todo lo que es, por ejemplo, pilas, los que tienen vehículos, todo lo que es las baterías, los aceites lubricantes, los que nosotros, como por ejemplo, para poder limpiar todo lo que es insumo de limpieza, el cloro, ¿cierto? Son todos residuos peligrosos. Los envases que contengan cloro o clorogel son envases con residuos peligrosos, aunque no lo tengan, ya tienen la categorización de peligroso. Los residuos peligrosos, o sea, disculpen, los residuos electrónicos y eléctricos están como un color así como color guinda. Y aquí obviamente categorizamos todo lo que es electrónico mayor o menor. Estamos hablando desde un computador, un televisor, un electrodoméstico, hasta algo más pequeño eléctrico, cables, audífonos, ¿cierto? Un mouse, un teléfono, etcétera. Y esos son los residuos electrónicos de aparato eléctrico también, ¿ya? Y por otro lado, si no está categorizado en todos estos colores que estamos acá,
está como un color más gris oscuro y se identifica como otros. Y aquí, obviamente, hay una gran selección. Yo puse 3 ejemplos, pero hay varios más. Por ejemplo, los textiles, ¿ya? Todo lo que es ropa, retazos, etcétera, todo lo que tenga que ver con textil entra dentro de esta clasificación de residuos como otros. Todo lo que es medicamentos, ¿ya? Muchos medicamentos que tenemos vencidos, ¿cierto? Los vamos botando y eso también no está en ningún tipo de categorización, ni siquiera en otros que sean, por ejemplo, como habíamos hablado anteriormente, de la industria médica, ¿ya? Eso estamos hablando directamente con el consumo que hacemos a nivel domiciliario. Y también por otro lado, y por último, los residuos sanitarios, ¿ya? Tiene que ver directamente con nuestros desechos biológicos, ¿ya? Que utilizamos cuando vamos al sanitario, ¿ya? Pero también otro tipo de residuos que finalmente hasta hace muy poco o hasta ahora muchos municipios están recolectando de forma masiva, pero debiese haber técnicas de segregación, ¿cierto? Para que nosotros podamos reducir y obviamente recuperar el mayor porcentaje de residuos. Si se fijan, todos estos residuos que están en otros colores versus lo que dicen en otros, pero también se pueden recuperar, ¿ya? Si lo tiráramos todo al contenedor de recolector de desechos, ¿ya? Que viene en este caso a nuestro domicilio, el camión recolector municipal, eso se va a eliminación. Pero si los vamos separando o vamos dejando, o el municipio se encarga de tener establecimientos para poder incorporar en puntos limpios, puntos verdes, de verdad que se van a dar cuenta que pueden hacer una recuperación y el porcentaje que se vaya a estos camiones recolectores va a ser muy poco. Bueno, espero que, bueno, la información haya sido clara, sustancial. Vamos a profundizar, esta es la primera clase, por supuesto, pero vamos a profundizar más técnicas. Hay técnicas súper innovadoras que podemos hacer a nivel doméstico, como compost, lombricultura, ¿cierto? O ir a dejarlo a otro a empresas que también, obviamente, ellos tienen planes, por ejemplo, de recolección a nivel de comunidad y que obviamente nosotros podemos hacer nuestro aporte, pero lo vamos a ver más adelante para que obviamente podamos reducir la cantidad de residuos que se va a eliminación, ¿ya? Voy a hacer 2 tipos de preguntas. La idea es que esto lo analicen y para la próxima cápsula, ya, o la próxima clases, vamos a ver ¿cuál es la correcta? ¿Esto es un verdadero y falso? ¿Ya? Tienen que ver directamente con la clase que actualmente tuvimos, ¿ya? Y en la clase siguiente se va a revisar, ¿cierto? Y así por consecuencia las demás, ¿ya? Bueno, la ronda de preguntas consiste en un verdadero y falso, y la primera dice que la contaminación ambiental afecta a ecosistemas o componentes del suelo y el aire. Y número 2, los residuos electrónicos y eléctricos se pueden considerar como residuos domésticos en base a lo que tuvimos recién hablando de los tipos de residuos, ¿cierto? Los tipos de impacto ambiental, la contaminación hacia los diversos componentes y los tipos de residuos que vimos, lo vimos uno a uno, ¿ya? Que podemos generar a nivel doméstico o asimilables a doméstico, es donde pueden contestar estas preguntas. Entonces, en la próxima clase o la próxima cápsula vamos a ver la resolución de estas 2 preguntas de verdadero y falso y obviamente para que no les quepa duda de por qué sí y por qué no. Ya vamos a verla cada una en detalle. Así que eso. Agradecida entonces del espacio y espero que haya quedado los contenidos claros durante esta clase formativa. Así que muchas gracias y nos vemos en la siguiente cápsula para el tema de la gestión de residuos del programa de MAT Sustentable. Muchas gracias.